Buenos días, un saludo para todos. Bien, hoy quiero compartirles una nota de prensa internacional, ¿no?, acerca del proceso acaecido hace algunos días, que acaba de finalizar, ¿no?, con la aprobación de manera ilegal, pero aprobación de la reforma judicial, ¿no?, por parte del Senado, ¿sí? Este medio de prensa internacional recoge algunas notas, acciones que sucedieron, que rodearon al proceso desde antes de la aprobación hasta la aprobación de la reforma judicial por el Senado, ¿verdad? Y que pueden considerarse como evidencia que está ahí en el aire, evidencia palpable, ¿no?, de lo ilegal que resultó este proceso, ¿verdad?, de la ilegalidad en que se cayó para aprobar a como diera lugar la reforma judicial por órdenes del presidente y su grupo. Bien, la nota más o menos se refiere a lo siguiente. La nota fue publicada el 11 de septiembre de 2024 a la 1, ¿no?, tiempo GMT. Y la titulan ellos como un Judas y misteriosas ausencias. Además, los escándalos del debate de la reforma judicial en México, ¿no? Es decir, los escándalos están basados en la aparición de un Judas, dice, y la misteriosa ausencia de otros participantes, ¿no?, principales en la decisión. Bien, aquí tenemos una imagen de la protesta. Además, el asunto fue rodeado por fuertes protestas, ¿no?, en contra de la reforma. Incluso los manifestantes optaron por invadir el Senado, ¿verdad? Entraron al recinto del Senado para tratar de impedir la consumación, pues podríamos decir, del delito, ¿no?, porque no se puede llamar de otra manera a esta situación por todo lo que lo rodea, por la forma en que se dio, ¿no?, que no fue algo realmente democrático ni discutido a conciencia de la gente, sino fue bajo presiones, ¿no?, del poder gubernamental, ¿sí?, y ataques al que estuviera en contra desde antes de que se sometiera a aprobación. Bien. De entrada se contaban con 85 votos, que ya sabemos cómo los consiguió la 4T, López Obrador, ¿verdad?, mediante presiones, pero ya tenían esos
voto y le faltaba al parecer un voto, ¿no? Que aparentemente durante la reunión todavía no se tenía, es decir, estaban presionando a quien tenían que presionar para lograrlo en el momento y haciendo tiempo en la Cámara para, pues, hasta que llegara el acuerdo con la persona, entonces ya fuera a votar a favor, ¿verdad? Y mientras harían el tiempo necesario en la Cámara bajo la supuesta discusión de la propuesta de reforma, ¿no? Que no era ninguna discusión, era simplemente llegar a votar, una imposición. Si no le impusieron desde el primer momento es porque le faltaba un voto, el cual al parecer les costó trabajo y estuvieron un buen rato tratando de conseguirlo. ¿Sí? Y es la manera en que se aprueba, ¿no? Después de eso, mientras pues estuvieron allí divagando, no haciendo tiempo. Una parte de la nota dice: los 43 legisladores de la oposición habían advertido que votarían en bloque en contra, pero en la hora previa a la sesión comenzaron las especulaciones sobre quién de ellos traicionaría su compromiso, ¿no? Porque pues empezaron a faltar, y le daría al gobierno a cambio de alguna prebenda el voto que le faltaba. Los opositores denunciaron, este punto también importante, las presuntas presiones que enfrentaron para que cambiaran el sentido de su voto y aprobaran la reforma. De hecho, senadores del Movimiento Ciudadano exigieron a los gritos que la sesión se suspendiera, porque su compañero de bancada, Daniel Barrera, y su padre supuestamente habían sido detenidos ilegalmente por órdenes de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, ¿no? Ya sabemos cómo se la gasta. ¿Sí? Cómo se las gasta esta señora que pertenece a Morena, ¿no? El presidente de la mesa directiva, pues obvio, no aceptaron la propuesta ni las acusaciones, ¿no? ¿Sí? Negaron todo eso una otra vez. Dice, pero el senador no aparecía. Hora más tarde, él mismo confirmó que había podido asistir a la sesión, que no había podido asistir a la sesión porque debía acompañar a su padre a una diligencia urgente en Campeche, ya que la Guardia Nacional lo había retenido. Es decir, no apresaron, como se decía, al senador, pero pues lo obligaron a hacer tiempo con su padre, porque dice que le cayeron a las 4 de la mañana, ¿va? Los de la Guardia, y se llevaron a su padre con lo X o Y pretexto. El caso es que el punto era distraer al senador, que no fuera a la reunión, ¿verdad? Tal parece que eso fue, porque qué casualidad, ¿no? Y el traidor que le llaman Yunes, ¿va? Bien, sin Barrera presente, al gobierno le bastaban solo 85 votos, ¿va? Que tenía ya garantizados, porque ellos ya le daban mayoría calificada, pero de todas formas se aseguró un apoyo más. ¿Sí? Eliminaron, ¿verdad?, a uno mediante esas artimañas, ¿no?, de ir a apresar a su padre para perder el tiempo, retener a su padre el tiempo necesario, mientras la sesión corría
y disminuir los votos de la oposición. Pero aún así, obviamente, hicieron tratos con otros. De manera insólita, dice la nota, sigue la nota diciendo, el senador Miguel Ángel Yunes, del opositor Partido Acción Nacional, PAN, pidió una licencia y renunció a su bancada mientras la sesión se llevaba a cabo. Fíjense nada más la maniobra, ¿verdad? Mientras la sesión se llevaba a cabo, pidió licencia, qué cosas, ¿no? Argumentó motivos de salud. Desde el día anterior no se comunicaba con sus líderes partidarios, lo que ya había desatado una ola de especulaciones. Su lugar fue ocupado de inmediato por su padre y suplente Miguel Ángel Yunes Linares, el exgobernador de Veracruz, que ha estado involucrado en múltiples causas judiciales y que era un férreo opositor a López Obrador, ¿verdad? Pero en cuanto asumió la curul, es decir, la suplentía porque su hijo no se presentaba, se peleó con los dirigentes del PAN y defendió su derecho y el de su hijo de apoyar a Morena, apoyar a la reforma, pues, ¿sí? Es decir, simplemente en ese momento, así en unos segundos, abandonaron el PAN y se cambiaron a Morena para votar. Digo, ya ni vergüenza tienen, ¿verdad? Qué cosas, ¿no? Renunciar a un partido debería significar todo un proceso y no puedes tú a los 3 segundos ya no, y me paso y voto, pertenezco ya a este partido, ¿verdad? No es el procedimiento normal ni legal para hacerlo, ¿verdad? Es decir, es una actitud totalmente sucia, ¿no? No solo por él, sino por el gobierno que obligó a este hombre a hacer esas situaciones, ¿no? Bueno, obligó es un decir porque también estuvo de acuerdo por cierta prebenda seguramente, no es nada más me cambio, es de acuerdo a la negociación y a los acuerdos que se llegan, ¿no? Pero obviamente existe ahí una ilegalidad por parte del gobierno en turno, López Obrador y su gente, ¿sí? Porque prácticamente es una compra del voto, eso de que tanto se quejaban, una compra, pues, a la luz de todos, ¿no? Con mucha hipocresía, sin ocultarse de nada, ¿no? Y el otro, obviamente, que por intereses personales le convenía esa transacción y obviamente, pues, acepta, ¿no? Y ahora ya no soy del PAN, ahora soy de Morena, ¿sí? Fíjense nada más la deshonestidad de López Obrador cuando a este hombre y a la mayoría del PAN y todos los ha acusado de etcétera, etcétera, corruptos y no sé qué, y ahora dicen que posiblemente les ofreció inmunidad. Bien, su presencia atizó los rumores esparcidos en la prensa y que apuntaban a que el gobierno le había ofrecido inmunidad judicial a la familia Yunes, ¿verdad? Seguramente, pues claro, ¿verdad? A cambio de su voto. Cuando el exgobernador ingresó al Senado, la bancada de Morena lo recibió con aplausos, ¿verdad? Y risas de otros, etc. Y hay quienes le gritaron traidor, traidor, porque pues, obviamente no traicionaba a su bancada, a su partido, ¿no? Cuando ya se había comprometido, aquí iba a votar en contra de la reforma, ¿no? Pero en cuestión de segundos, minutos, pues ya no. La polémica no terminó ahí, continúa el artículo, ya que comenzaron a circular en redes sociales videos en los que se veía a Yunes en los alrededores del Senado junto con su padre, quien ya había jurado la suplencia, ¿verdad?
y con el senador Alejandro Yáñez González, Partido del Trabajo, aliado de Morena. Estaban en pláticas, ¿no?, en la Vilcalle, detallando los últimos acuerdos y compromisos. Los tres se abrazaban y sonreían, así los vieron, pues, es lo que cuenta aquí. Lo que desconcertó porque echaba por tierra la supuesta enfermedad que Yunes hijo había argumentado para ausentarse de la sesión, en lo que parecía una comedia de enredos, ¿verdad? Un rato más tarde el senador dio por terminada una licencia que le había durado escasas horas y volvió a ocupar su curul, ¿verdad? Ya no estaba enfermo, como todos sospechaban, ¿verdad? Al final avaló la reforma. Fue el decisivo voto 86. Pues así se avaló la reforma, ¿verdad? Con todas estas maniobras, pues no se pueden considerar más que maniobras, ¿verdad? ¿Sí? Se imaginan licencias por unas horas. Es que me enfermé y mi enfermedad duró media hora, una hora y otra vez vuelvo, ¿no? Digo, la burla total, tanto a su gente de su bancada como a quien votó por esa gente, ¿no? Tanto los unos como los otros, los que corrompen y los que se dejan corromper. O como ambos son corruptos, bueno, llegan a acuerdos de corrupción, ¿verdad?, de componendas, ¿verdad? Pero ya a la luz del día, como se dice, hizo facto en el momento de tomar las decisiones, están negociando, ¿verdad? Así sube más de valor el monto de la negociación, seguramente será por eso. ¿Sí? Y claro, como tienen mayoría en el Senado Morena, pues se permitió todo, darle el permiso, aceptar la suplencia, que durara unas horas el permiso, no decirle, bueno, ¿y qué pasó? Y llegar y al fin de cuentas votara, ¿no?, a favor de la reforma. ¿Sí? Todo eso implica ilegalidad, no implica convicción, porque no hubo discusión amplia de algo tan trascendental como una reforma al Poder Judicial, que debió haberse seguido un método de discusión amplio al interior de la sociedad, ¿no? Y no solo de las cámaras de diputados y legisladores. ¿Sí? Todo fue a prisa, como ya lo habíamos dicho desde hace rato en algunos videos que hablé sobre el tema. ¿Sí? Después del caso de Sinaloa se acelera todo y le surge, se ve en los hechos, y trabajaron fuertemente para eso. Estuvieron trabajando incluso, ¿sí?, en el momento de la supuesta discusión, en el momento en que sesionaba el Senado, ¿verdad?, trabajando para conseguir los votos, ¿no? Y trabajando, que es negociando, transando, lo que tú quieras, porque de otra manera no los consiguieron. Así se hubieran preocupado por la economía de este país. Otra cosa sería, así se hubieran preocupado por levantar el sistema de salud y no destrozarlo, ¿verdad? Otra cosa sería este país. Así se hubieran preocupado con esa aptitud por la educación, y la educación ya hubiese mejorado bastante. Así se hubieran preocupado por la alimentación de los niños en desnutrición y no haber desaparecido Cruzada contra el Hambre. Y esos niños que nacieron en 2006 o tenían 6 años en 2006, estuviesen muy bien nutridos a estos momentos, no 6 años de nutrición, y no 6 años de desnutrición, de mala alimentación, de padecer hambre, que les obligará a consecuencias secundarias, ¿no?, de bajo rendimiento académico, bajo rendimiento laboral, bajo rendimiento físico y otras situaciones.
porque quedaron prácticamente abandonados, ¿no? Sí. 6 años padecieron hambre, discriminación, falta de salud, enfermedades, porque se les retiraron los apoyos. No se aplicaron ahí de la manera en que se aplicaron. Al cambio, esta reforma que pues, no beneficia en general al pueblo de México, no lo han demostrado y no hay manera de decir que esto va a impactar en la situación económica, social y educativa de las personas, ¿verdad? Porque la Suprema Corte no decide eso. La Suprema Corte para impartición de justicia para aquel que tenga problemas de justicia, ¿verdad? Que haya violado la ley o se le acuse irresponsablemente o ilegalmente, ¿va? Y quiera una defensa, pero hasta ahí otras cosas no soluciona. Es decir, es una reforma, bueno, no es ninguna reforma, simplemente es un acto para invalidar la Corte, ¿verdad? Por intereses personales del grupo que está gobernando actualmente y que sale con un montón de ilegalidades cometidas y quiere cuidarse las espaldas, pero además han dejado en bancarrota a este país y por lo tanto también quieren llevarse el dinero de la Corte para solventar de manera inmediata los problemas económicos que ya tienen un déficit del 60%, nada más, y economía en debacle, ¿no? Porque no se preocuparon ahí para sacar la economía adelante, así como se preocuparon hoy, o ayer, o el domingo, para tener los votos necesarios y echar abajo, y aprobar, bueno, echar abajo al Poder Judicial a la Suprema Corte de Justicia y aprobar su supuesta reforma, el pretexto, ¿no?, para formalizar una corte a su favor y acabar con el actual sistema independiente que se tiene, ¿no?, de impartición de la justicia. Quieren la corte a favor de ellos, no hay de otra, y llevarse ese dinero de la corte, ¿sí? Fíjense nomás. Y por eso ya decía en videos anteriores, lo que han querido hacer lo han hecho. No ha habido quien los detenga. Los 3 proyectos cancelaron un aeropuerto, nadie los pudo detener. Pagaron como quieran y lo cancelaron, el de Texcoco. Hicieron uno que no funciona, no sirve, que solo genera gastos extras al gobierno, pero tampoco nadie los pudo detener, ¿sí? Aunque les decía que eso era irracional hacer ese aeropuerto ahí y no iba a servir para nada. Nadie los pudo detener, lo hicieron. Tren Maya, donde tuvieron más complicaciones, pues tampoco se les pudo detener, ¿no? Amparos y contraamparos y violaron la ley y lo que tú quieras, ¿sí? Sin proyectos, sin nada, y aunque se paraban la comunidad, ellos echaban abajo los amparos porque son gobierno. Nadie los paró. Y ahí están, dicen que ya es una realidad el Tren Maya, ¿verdad?, que igual va a generar costos y costos de operación sin beneficios reales. Igual la refinería, ¿no? Y todo eso con costos altísimos, lo vuelvo a repetir, 300% del costo proyectado normal, esas obras. Nadie los logró detener. Igual para la cuestión de la reforma, pues no, tenían el poder, tenían el dinero, todo, y pues ganaron la presidencia, ¿verdad? Son 6 años más. Entonces los oportunistas pues quieren hacer tratos con ellos porque saben que van a tener 6 años más de privilegios, ¿va? Porque una cosa es que dicen que es que ya no hay privilegios, pero ahí están, ¿no? Yunes sigue con los privilegios de la familia Yunes, ¿desde cuándo, no? ¿Sí? Los Marín, del PRI,
la gente del exgobernador del Estado de México, ¿no? Bueno, así muchos priistas y panistas que ahora están apoyando a la 4T, que siempre han tenido los privilegios y ahora los pasan a tener en la 4T. Y luego la Claudia dicen, es que ya se está acabando la era. Pues sí, ya se está acabando, que sepa cuándo se va a acabar. Pero no se está acabando en este sexenio, ¿va? Ni en el que viene, la era de los privilegios. Se acaba de comprobar en estos momentos, en este proceso, en contra de la Suprema Corte de Justicia. Tan privilegios tienen que fueron a buscar a esa gente para tenerlos a favor, nada más para votar, pero ya con eso grandes beneficios recibieron, grandes privilegios, no hay de otra. Está claro el comportamiento, está la evidencia clara ahí, no es que yo esté hablando echando culpa, que no pueda especificar cada cosa, de qué y cómo, cuánto, pues no. Pero se queda en entredicho, se deja entrever la operación como estuvo, ¿no? La evidencia hacia dónde te lleva. Si son enemigos y de repente convives con tu amigo y la apoyas, pues es que hubo negociación de algo y las negociaciones implican prebendas, ¿no? Dinero, lo que tú quieras, ¿qué fue? ¿De cuánto fue? En este caso, como dicen, inmunidad política de Yunes nada más, y los otros senadores que los aliaron también, ¿no? Porque no fue el único que se llevaron. Ese le faltaba después de mucho trabajo para tener garantizado el voto ganador, que era el 86, y lo complementaron con maniobras de esas, ¿no? De que faltara del otro lado un senador, cuando menos no lograron distraer, yendo a retener al padre de uno, ¿no? Digo, todo concuerda, ¿no? Por lo tanto, es totalmente ilegal esa votación y así debería considerarse y debería de invalidarse por la Suprema Corte de Justicia incluso, ¿no? No se siguieron los procedimientos legales, ¿sí? Fue pura componenda, ¿no? Presiones fascistas, ¿sí? Imposición, eso es lo que fue. Juego sucio, pues, en pocas palabras, no tiene nada de legal, ¿sí? Este disque triunfo de López Obrador y la 4T en relación a la reforma, ¿no? Judicial, así como la elección de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que fue totalmente comprada. Ahí están las evidencias también, es decir, no hay ningún mérito tampoco para eso. Son ilegales desde la presidencia y todo lo que están haciendo, ¿verdad? Bien, ese será mi comentario al punto, gracias.